Seguimos entonces con la segunda parte de la clase y lo que estábamos hablando del conector THUS, T-H-U-S, THUS, que es un conector muy importante, especialmente cuando está al principio de una oración y casi al final de un párrafo, ¿sí? Porque indica una consecuencia, indica como un final, un por lo tanto, ¿sí? Es como todo lo que se vino hablando y diciendo, expresando anteriormente, por lo tanto, al final, en consecuencia, ese thus, coma, ¿sí? Se expresa esta consecuencia. Así que es importante que puedan identificarlo. Y bueno, nos queda un but que tenemos por la línea 43, que eso es fácil porque es una conjunción, ¿sí? Adversativa, ¿no? Es adversativa, exactamente. En la línea, si vamos de la 1 a la 10, en la línea 6, 7, tenemos unlike, ¿sí? Es una preposición que nos indicaría un contraste, ¿sí? Cecilia pregunta, that is, ¿es consecutivo? No, Cecilia, el that is explicativo. That is es, esto es, coma. Entonces explica, ¿sí? Con otras palabras, nos ayuda como a parafrasear, o le ayuda al autor a parafrasear lo que se dijo anteriormente. ¿Ok? Bien, entonces, estábamos viendo unlike en la línea 7, más o menos, que es una preposición que significa en contra, en contraste, ¿sí? A diferencia de, y esto lo vemos por el prefijo un, que es un prefijo negativo, un, ¿sí? Es un prefijo negativo. Bueno, ultimately ya lo vimos, eso está en la línea 13 también, y lo vimos que es un adverbio que significa, bueno, finalmente, al final. ¿Qué más? ¿Alguna pregunta que ustedes me quieran hacer de algún conector que les parezca que no hemos... Y después hay otras palabritas que están subrayadas en el texto. A ver si las encontramos en la línea 15 más o menos. Tenets. ¿La pudieron ver? Sí. Tenets. Está subrayada. Sí. Eh, Yo lo interpreté como léxico académico específico. Exactamente, bien, bien. No específico, sino general. Es léxico académico general. Es el léxico que que nos va a aparecer en la mayoría de los textos académicos de todas, ¿sí?, las áreas que nosotros estudiamos. Entonces, tenets, que significa un principio, una creencia. Después en la línea 21, la palabra engagement. Engagement. En este caso, engagement, ¿qué equivalencia en castellano le podríamos dar? Fíjense dónde está. Compromiso, tal vez. ¿Cómo? Compromiso, tal vez. Bien, compromiso, es compromiso, pero en este caso, fíjense que dice, a sociocultural, si me siguen es la línea 20, dice, a sociocultural perspective assumes that human cognition is formed through engagement in social activities. En este caso, no lo podríamos definir como compromiso, sino como bien. Sol dice relación, participación. Como participación. ¿Sí? Participación, relación, bien. Después en la línea 23, 24 tenemos la palabra artifacts, ¿sí? Que también se utiliza mucho en lugar de objeto, un objeto de estudio, un objeto, ¿sí? Generalmente es un objeto hecho por el ser humano.
Y en la línea 33 habla de cultural milieu. El milieu es el medio ambiente donde, en este caso, es el medio ambiente cultural, donde se relaciona, en donde se relaciona una persona, donde está inmersa la persona. ¿Ok? Sí, Maxi, ¿levantaste la mano? Sí, levanté la mano. Me perdí artifacts. Estaba tratando lo anterior. Artifact lo podemos reemplazar por la palabra objeto, y generalmente hace referencia cuando estamos hablando en museología o en arqueología, en antropología, hablamos de artifacts. Son los objetos hechos por los seres humanos. ¿Sí? Gracias. Bien, ok. ¿Alguna pregunta con respecto a este texto? No, creo que quedaba un... perdón. Me abrí No. todo. Sí, María Laura. Era una pregunta nada más Sí. sobre la última palabra, milieu. Milieu. Sí, milieu. Viene del francés. Yo también tengo dificultades en pronunciarlo, pero es milieu. Es del francés, entonces. ¿Significa medio ambiente o solamente medio con...? No es el medio ambiente, es el contexto, el lugar, en este caso, es en el contexto, el lugar, en este caso cultural, sociocultural, perdón, donde se llevan a cabo las prácticas sociales. Claro. ¿Sí? Gracias. Sí, Después uno puede decir, bueno, está fuera, yo no lo escuché en castellano, pero sí en inglés, está fuera de mi milieu. ¿Sí? Está como por fuera de mi alcance, de mi área de conocimiento, de mi área social, ¿sí? Pero no es medio ambiente, sino tiene que ver más con el contexto. ¿Ok? Bien. Otro tema importante era el segundo foro donde teníamos que participar. Yo voy a hacer un pequeño summary para no detenernos mucho tiempo con respecto a este tema, pero lo vamos a ir viendo con los otros textos. Es muy importante que nosotros podamos identificar dónde está la información más importante, más sustanciosa en los textos que vamos a leer. Porque eso nos va a permitir a nosotros ser lectores estratégicos y selectivos. El poder seleccionar las secciones del texto donde la información es más jugosa, ¿sí? Entonces, cuando en la anticipación nosotros les sugerimos que utilicen la lectura de paragraph boundaries, de la primera y última oración de cada párrafo, es porque los textos académicos, especialmente los párrafos, y después de eso que se transfiere a los papers y a los ensayos y demás, siempre tenemos la información más importante en primera oración, ¿sí? Y última oración. ¿Por qué? Porque la primera oración, primera, segunda oración, son las que llamamos oraciones tópicos, ¿sí? Y esta oración tópica es la que va a guiar, la que va a controlar el desarrollo del resto del párrafo, ¿sí? Esta oración tópica nos indica de qué se trata el párrafo. Luego, el autor va a hacer uso de subideas, explicaciones, para poder explayarse sobre ese tema. Y para que ese tema quede claro, nos va a proveer ejemplos, anécdotas, estadísticas y demás, que eso pasa a ser el supporting material, lo que nosotros llamamos supporting material. Para cerrar ese párrafo, el autor va a incluir la última oración o las dos últimas oraciones para darle un cierre, un closure. Y esa última oración hace como un resumen de lo que se dijo en todo ese párrafo. Por lo tanto, es muy parecida a la topic sentence, a la primera oración de ese párrafo. ¿Sí? Entonces tenemos un paquetito, el párrafo como unidad, ¿sí?, de pensamiento, porque la idea en la escritura académica es que cada párrafo desarrolle una sola idea, porque imagínense
muchas ideas juntas es muy confuso, se torna confuso. Entonces, si uno realmente quiere transmitir conocimientos, dar a conocer conocimientos, tiene que ser muy claro. Para eso, ¿sí? Topic sentence, sub-ideas, supporting material y closure. Esto mismo lo vamos a ver después transferido a un artículo de investigación, a un ensayo, a un paper. ¿Ok? En resumidas cuentas, el ejercicio que ustedes tenían que hacer tiene que ver con este tema para que lo vayan identificando. De todas maneras, no es tema nuevo, sino que es un repaso de lo que vimos en nivel elemental. ¿Sí? Con topic sentences, sub-ideas, supporting material y closure. Maxi. No, ok, me acabas de contestar. Bien. Me faltaba el concepto del medio, que yo hago también estas preguntas porque el nivel elemental lo cursé en 2017. Bien. Pido disculpas, pero estoy un poco... No, me está está bien. sirviendo mucho el repaso. Perfecto. Lo que vos me comentás lo podemos usar como supporting material, vamos a hacer la analogía, ¿sí? De supporting material para mi comentario anterior, la metáfora que yo usaba de ir al gimnasio. Si fui al gimnasio en el 2017 y estaba reentrenado, 2017 a 2021, perdemos un poco la práctica, ¿sí? Entonces, para que los músculos comiencen a recordar todo lo que hicimos, hay que practicar mucho. ¿Ok? No, con el primer ejercicio pegué unos abdominales bárbaros. Bien, ok, perfecto. Ana, perdón, no quiero interrumpir, pero no quiero adentrarnos más en la otra, en esta actividad cuando quería consultar algo sobre... Perfecto. ¿Vieron la primera actividad en la que había que definir la perspectiva sociocultural, cómo aprendíamos? Yo creo que me pasé por alto que era en una sola oración, no me di cuenta, y una compañera me lo hizo notar. Hoy en la mañana igual hice la corrección, me respondí a mí misma y puse, digamos, la corrección. No sé si eso está bien o si sí, está perfecto. Miren, o algo. No, está muy bien esto que me decís, Cecilia. Lo importante es que ustedes puedan monitorear su propio proceso. Y si después de haber entregado se dan cuenta que hay algo que ustedes pueden mejorar, tienen la posibilidad, porque lo estamos haciendo en un foro, ¿sí? Tienen la posibilidad de revertir y de mejorar. Es decir, realmente lo pensé o leí lo que pusieron mis compañeros y me di cuenta que lo mío no tenía nada que ver y quisiera reformularlo, así que no, perfecto, muy bien. Bueno, buenísimo. Bárbaro. Y gracias a la compañera, no sé si está por ahí, que me avivó. Bien, esto es bárbaro, que también podamos entre todos, ¿sí?, formar esta comunidad de aprendizaje y seguir adelante. Bien, Sol, la pregunta tuya, that is, ya está, eso está respondido. Sol, la relación. ¿Relación de qué? Preguntabas. No sé si Sol está acá. No, creo que No lo era una sugirió, pregunta, estaba... claro. perdón. No, por Perdón, favor, perdón. lo había sugerido cuando preguntaron por una palabra, engagement creo que era, y ella sugirió relación. Ok. Eso mismo, por eso fue. Bien, bien, perfecto. Pues la lectura tardía mía. Bien, entonces, ahora lo que vamos a hacer, vamos a pasar al aula. ¿Dónde estamos? Tengo que compartir esto. Espérenme, ya que ustedes van a ver. Vamos a... Bueno, no sé por qué no pude compartir. Quiero compartir esto. Nuestro curso. Bien. Vamos a ir al texto, a los materiales. Les quiero explicar qué hacer para la semana que viene, ¿sí? La semana que viene no vamos a tener encuentro sincrónico, ¿sí? No nos vamos a juntar, pero ustedes tienen que seguir trabajando y haciendo las entregas. Recuerden que tienen hasta el martes que viene al mediodía para hacer la entrega de este trabajo. De todas maneras, este trabajo es muy simple. Lo importante de este texto que van a encontrar en donde dice en la pestaña, en la etiqueta de materiales, el PDF de guía y texto,
Towards the Sociology of Mobile Phone, el objetivo principal es profundizar un poquito este tema de la organización textual, ¿sí? ¿Cómo está organizada la información en este texto? Entonces, a medida que ustedes lo vayan leyendo, fíjense si the topic sentence o la información principal está al principio y después se explica y después se ejemplifica, o si es al revés, empieza con un ejemplo, sigue con explicaciones, y lo más rico está al final. Fíjense cómo está organizado el texto, ¿sí? De todas maneras, tienen el tutorial en video para abordar la guía, el texto y la guía, y lo que tienen que realizar es su participación en el foro, donde van a encontrar, en este foro, van a encontrar dos conversaciones, ¿sí? La conversación 1 y la conversación 2. Les pedimos, por favor, lean las instrucciones y no agreguen un nuevo tema de debate, ¿sí? No utilicen este botón naranja que está acá. Para poder participar, tienen que participar en la conversación 1 haciendo clic acá, y en la conversación 2 haciendo clic en Text Organization. En la primera conversación de este foro, lo que van a hacer es escribir la idea principal en una sola oración de este texto, ¿sí? Como venían haciendo en el primer nivel. Entonces, simplemente abren la conversación 1 y escriben su idea principal. ¿Ok? No tienen que comentar, no tienen que hacer nada. Obviamente, después de escribir su idea principal, pueden leer las ideas principales de sus compañeros, y si quieren hacer alguna modificación, lo hacen más abajo. ¿Ok? Y en la conversación 2, tienen una serie de preguntas que los van a ayudar a ustedes, ¿sí?, a analizar el texto desde el punto de vista del lector, ¿sí?, para saber dónde está la información más importante, dónde están las subideas y dónde está el material de soporte. ¿Ok? ¿Se entendió lo que hay que hacer? Bien, nada más que eso, es un trabajo cortito. El texto también es un texto corto, y dígame si ahí se abrió la pantalla. ¿Ustedes están viendo el texto o no? El campus. No. Estamos viendo. No, siguen viendo el campus. A ver si lo puedo mostrar. Ahora sí lo voy a mostrar porque es otra pestaña. Ahí sí. ¿Ok? Ahora sí. Bien. El texto es un texto corto, ¿sí? Pero que sea corto no significa que sea fácil. Acá vamos a necesitar, quizás, o no, vamos a necesitar un poco de background knowledge, ¿sí? Entonces, cuando ustedes encuentren, por ejemplo, President Joseph Stratas of the Philippines, lo pueden buscar, lo pueden googlear, ¿sí? Pueden googlear Howard Rheingold, Howard Rheingold. Pueden googlearlo porque no son, en este caso Howard Rheingold, no creo que sea muy conocido, ¿sí? Sí, por ahí el presidente José Estrada de las Filipinas, ¿sí?, del 2001, año catastrófico para mucha gente, no únicamente para los argentinos. Entonces, si ustedes necesitan, o por ejemplo, el régimen de Marcos, ¿sí?, si ustedes necesitan cierto bagaje cultural para poder entender de qué se está tratando esto, lo pueden googlear. ¿Ok? Tenemos que hacer uso de todas las herramientas que tenemos a nuestro alcance. ¿Listo? Bien. ¿Preguntas, chicos? Sí, yo tengo una. Sí. Bueno, no sé si lo dijiste al principio porque yo llegué tarde porque la compu casi me abandona, Uh-huh. pero en cuanto a las ideas principales, ahora a medida que las vayamos haciendo, ¿vamos a recibir una devolución individual o va a seguir siendo así también en colectivo? Al principio va a ser como un poquito más general, y después, a partir del tercer, cuarto texto, empieza a ser como más individual.
¿sí? Buenísimo. La mayoría, al principio, tercer, cuarto texto, si no me equivoco, vamos a seguir trabajando con foros y después con entregas, ¿sí? Ustedes tienen que hacer las entregas en el campus, en tarea. Yo sé que en el nivel elemental, el año pasado, trabajaban más que nada con el portfolio y Patri trabajaba con el Google Drive, pero en este caso ustedes van a tener que hacer entrega en PDF, ¿sí? Así que escriben en Word, ese Word lo pasan a PDF y después lo suben, ¿ok? Bien. Yo Buenísimo, quería gracias. hacer Sí, Silvina. una consulta. Sí, porque puse en el foro que realmente me resultaba difícil identificar lo que eran las subideas, porque se me hacía que tenía que poner todo el texto, y ahora veo que en este trabajo de la semana que viene también tenemos que identificar las subideas. ¿Algún tip o algo como para Sí, generalmente, identificarlas? a ver, ¿alguien puede responderle a Silvina? ¿Alguien tiene alguna? ¿No? Bien, la idea es que, como estamos leyendo textos académicos, y a veces no tan académicos, el texto, el extracto de esta semana es un texto de divulgación general, pero tiene un tinte académico. Generalmente, los párrafos tienen esta estructura como muy clara, ¿sí? Tenemos primeras oraciones, primera, segunda oración, que son las oraciones tópicos, como las más importantes, las que nos van a decir de qué se trata el texto. Pero si yo empiezo un párrafo diciendo, no sé, el comportamiento humano, o no sé, ¿sí? El comportamiento humano se debe a 3 factores, A, B y C. Bien, ¿qué estoy diciendo? Nada. Yo tengo que explicar A, tengo que explicar B y tengo que explicar C. Por lo tanto, en el párrafo que va a comenzar con el comportamiento humano se debe a, B y C, después empiezo, según A, ¿sí? O según la teoría de A, tararara, eso es una subidea, porque estoy explicando la idea principal, the topic sentence, ¿sí? En el próximo párrafo, the topic sentence va a ser algo que tenga que ver con la teoría de B. En el próximo párrafo, the topic sentence va a ser algo que tenga que ver con la teoría de C. ¿Sí? Y así sucesivamente. Generalmente las subideas son las que explican las ideas principales. ¿Sí? Y estaría mal, por ejemplo, identificar a una subidea cuando, por ejemplo, marcan citas o autores, eso, o... No, lo que pasa es que las citas, generalmente las citas, es considerado material de soporte, es material de apoyo. ¿Sí? ¿Para qué? Porque ese material de apoyo ejemplifica esa subidea o ese concepto abstracto. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de jerarquizar la información, estamos hablando de identificar ideas principales, ideas secundarias y material de soporte. ¿Ok? Entonces siempre es pensar, ¿de qué se trata el texto? ¿Cuál es el mensaje que el autor nos quiere dar? ¿Sí? O cuál es el mensaje que el autor quiere que nosotros construyamos en esta interacción entre el texto, el autor, el lector y la situación de lectura. Sí, Maxi. Subideas, ideas secundarias, ¿es lo mismo? Sí, exacto. ¿Son sinónimos? Ok, Subideas, ideas secundarias, sí, es lo mismo. Bien. Gracias. Bien. Ok. ¿Preguntas? ¿No? Bien. Algo importante, a medida que vayamos avanzando con los textos, es importante que ustedes tomen nota, ¿sí?, del vocabulario
que van encontrando. Por ejemplo, recordar que en este texto estuvimos viendo la palabra tenets, la palabra milieu, ¿qué más? Engagement, artifacts, y creo que nada más. Había una que era core, no sé cómo se pronuncia, core. Core, bien, the core. El core viene del cuore, de lo central, ¿sí? Del corazón, de lo más importante, the core. Entonces, que estas palabras, cuando leamos textos en un futuro, tratemos de identificarla, decir, mira, esta también la vimos porque esta relación, esta interrelación que ustedes puedan encontrar, los va a ayudar a recordar ese vocabulario, ¿sí? Y es vocabulario que aparece en casi todos los textos, ¿ok? O en textos de todas las áreas, quise decir. Bien. ¿Más preguntas o comentarios que ustedes quieran hacer? ¿Les quedó claro? Sí, Ayelen tiene una pregunta, se atrasó con las entregas. Bien, tenemos hasta clase introductoria y texto y primera clase, ¿sí? Hasta hoy, mañana, para hacer la entrega. ¿Ok? Y recuerden, el texto 2, que es este, Towards a Sociology of the Mobile Phone, tenemos hasta el martes al mediodía para entregarlo. ¿Ok? Bien. Sí, Beatriz. Profe, no, igual más que una consulta, es un comentario que igualmente creo que lo vas a mirar en el foro. ¿Qué pasó con, bueno, no sé si mis otros compañeros y compañeras lo pudieron ver, es sobre la definición que yo hice sobre la perspectiva sociocultural. Yo hice, o sea, por lo general siempre hago como definiciones un poco extensas, y creo que del nivel elemental me quedó eso como de percatarme mucho de los detalles, y como en este texto había tantas definiciones, traté de articularlas de la mejor manera. No fue fácil, pero traté de hacerlo. Y algunas compañeras me comentaron que de pronto era muy extenso, y que al ser tan extenso ya había como mucho especificidad, era un poco como agotador leerlo, por así decirlo. Entonces lo que yo quería consultarte era como, no sé si me podrías dar un consejo, si hay que acotar más. Bien, una de las cuestiones es lo que nosotros tenemos que hacer cuando en segundo nivel, en este nivel medio, nosotros les pedimos que reformulen el texto, es tratar de rescatar lo más importante, ¿sí? Lo más importante. Y subideas, y ahí viene, Beatriz, el tema de, bueno, vamos a tener que trabajar en la jerarquización de la información. ¿Qué es lo más importante? ¿Y qué es subidea y material de soporte? El problema que tenemos nosotros es que nosotros queremos poner todo porque queremos ser explícitos y queremos mostrar que hemos comprendido el texto. Es claro, ¿sí? Pero acá lo más importante es ver, bueno, a ver, ¿qué es lo que me está diciendo el autor? ¿Sí? Y volvemos a lo que dijimos la clase anterior. No siempre comprender las palabras, ¿sí? Y reconocer información es comprender, es realmente entender el significado. ¿Ok? Ahora lo vamos a ver, me parece muy clarito con este texto, que es cortito, ¿sí? Van a ver que hay mucha información, pero de toda esa información, ¿qué es lo más importante? Siempre pregúntense, ¿cuál es el propósito del autor? ¿Qué me está queriendo decir? ¿Para qué lo escribió? ¿Sí? Entonces yo creo, Beatriz, que si vos te haces esas preguntas, te va a ser más fácil ir achicando, puliendo la idea principal. ¿Sí? ¿Ok? Bien. ¿Algún otro comentario? Nos quedan 8 minutos de clase, que lo podemos aprovechar para comentarios. ¿Quedó claro? Muy breve. Sí. Ay, perdón. No.
Me pasaba que con algunas oraciones, no sé el resto de los chicos y de las chicas, pero unas pocas oraciones las tenía que traducirlas. En el elemental nos decían que no hagamos mucho eso, pero no tenía manera como de poder desentrañar lo que significaban, y aún así, buscando la traducción, hubo 2 o 3 oraciones que no había manera, hasta que le di vuelta y digo, bueno, debe ir por acá la cosa, y después de entregar y leer a mis compañeros dije, bueno, no estaba tan errada, pero me pasó un poco de sentirme acorralada con algunas oraciones y no entender el significado pese a la traducción. Bien, Eugenia, esto está bueno y sería fantástico que cuando suceda esto, ustedes lo puedan subrayar en el papel o en el PDF y lo tengan listo para charlarlo en clase. ¿Sí? Porque, digamos, esto es como un estudio de caso. Bueno, acá vos decís, esta oración para mí fue de terror. No sé si lo tenés ahí marcado y me podés decir la línea, pero si no, lo vemos la semana que viene, ¿sí? Pero es muy importante que ustedes tengan, ¿sí? Va a decir, esto no lo puedo desentrañar, ni con un traductor, que no se los recomiendo, los traductores, porque hacen traducciones horribles, ¿sí? Los traductores, el de Google y demás, hace traducción literal, que nos puede ayudar un poquito, sí nos puede ayudar, pero a veces podemos embarrarla, ¿sí? Sí. ¿Tenés ahí, Eugenia, algún ejemplo? Perdón, la puedo ubicar para la próxima, pero Sí. asentía porque me pasó eso. Traté primero de apelar a conocidos que supieran más inglés que yo, y no me ayudaron mucho tampoco. Y después en el traductor más o menos me dio una idea, pero después constaté que, bueno, tan perdida no estaba con lo que pude armar, pero pasa eso, uno no termina de entender el significado. Bien. Para la próxima, si no es molestia, yo lo señalo. Sí, sí, seguro. Porque si bien algo pude como rebuscar, pero es fea la sensación, y no tenía, y extrañé de nuevo muchísimo el aula, no tenía a quién decirle, ¿qué entendés vos acá? Claro, era muy fea esa totalmente, sensación. totalmente, totalmente. Bien, otra de las cosas, chicos, con respecto a las devoluciones, fíjense que en los foros yo estoy haciendo devoluciones como más generales, ¿sí? Pero con sugerencias, ¿sí? Para poder seguir avanzando, ¿sí? Como por ejemplo, presten atención a las palabras claves, no sé, buscar los cognados, que son las transparencias, hacer uso de la morfología de las palabras, identificando la raíz y los prefijos y los sufijos y demás, ¿sí? Utilizar o tratar de identificar la frase nominal. Generalmente, en los casos como el que Eugenia nos señala, generalmente tratamos que identificar, bueno, a ver, de esta oración, ¿cuál es el núcleo? ¿Sí? La palabra núcleo, el sustantivo, y a este sustantivo está premodificado, posmodificado, ¿por qué palabras? ¿Sí? Entonces, es el verbo de la oración, ¿sí? ¿Qué de todas esas palabras me indica un verbo, una acción o un proceso? ¿Sí? Entonces, ese verbo, ¿a quién corresponde? Entonces, esas cuestiones de decir, bueno, ese tipo de análisis que se hace es súper rico cuando estamos en el aula, pero lo podemos hacer, bueno, quizás en el próximo encuentro, en 15 días, lo podamos hacer nosotros acá, ¿sí? Con algún texto en particular, ¿ok? Ya lo vamos a organizar. De todas maneras, para la clase que viene, hagan uso del tutorial, ¿sí? Para poder abordar la guía, y si tienen alguna dificultad con la guía, con el texto, márquenlo para preguntar en clase, porque eso es fundamental. No únicamente el significado de una palabra, porque bueno, la palabra la podemos buscar en el diccionario, pero en ese contexto, ¿sí? Por ahí hace ruido, no cierra, ¿ok? Perfecto, gracias. No, por favor. Profe, una pregunta antes de... Sí, Tatiana. Usted había dicho que estaba bueno que usáramos las frases nominales dentro de lo que era el outline. Y a mí me costó quizás como poner en palabras, ¿no? Porque, por ejemplo, tenía como muchas cosas sueltas, como por ejemplo, no sé, bueno, una era habilidades de lectura o estrategias de lectura, ahí como que más o menos sí, pero después por ahí ponía
como que ponía cosas sueltas en vez de una frase nominal como desarrollo de tal y tal cosa. Pero, como que a ver, si vos me ahí. desarrollo de qué, desarrollo de estrategias, por ejemplo. Claro. Es una O sea, frase eso nominal. estaría bien, claro. Es una frase Pero si nominal. yo pongo estrategia discursiva solo, o sea, ¿estaría mal? O... No, no está mal, no está mal. Aparte, Tatiana, es nuestro primer outline, estamos empezando, ¿sí? Entonces, hoy por hoy te digo, no está mal. Ahora, ¿por qué? Porque también los textos que nosotros tuvimos que integrar en el outline, que eran 2 textos con información parecida, información complementaria, ¿sí? Si vos pones, no sé, que dijiste algo de discursivo, estrategias discursivas y demás, si podrías poner estrategias discursivas de parte del lector, ¿sí? Claro. De parte del autor, ahí le das un poquitito más de fuerza. ¿Sí? Okay. El problema es que, digamos, depende también de los textos, depende mucho de los textos que nosotros estemos leyendo. ¿Sí? Si, por ejemplo, en este texto de Sociocultural Perspective, ustedes tuviesen que hacer un outline y me ponen sueltito, no sé, sociología, sociology, ahí solo, es como, bueno, sociology, ¿qué? ¿Qué pasa con sociology? ¿Cómo está unida ese concepto de sociology a lo cultural, a lo social? ¿Sí? Quizás está sociology, pero está unido con flechas de una manera inteligente que muestra una relación. ¿Ok? Bien, pero eso lo vamos a ir viendo a poco. Bien, chicos, hemos llegado al final, ¿sí?, de la clase de hoy. Espero que haya sido provechosa y nos vemos en 15 días. En estos 15 días ustedes tienen tarea para el hogar. ¿Ok? Cualquier cosa, utilicen los foros para las consultas. ¿Ok? Muy bien.